Yo soy nacido en la ciudad de Coracora, capital de la provincia de Parinacochas, pero vivido fundamentalmente en los valles del distrito de Puyo de esa misma provincia de Parinacochas. Es curioso el origen del nombre de Parinacochas, porque de acuerdo con los escritos y los recuerdos de investigadores, la llanura cerca al volcán Sarasara era una laguna enorme salada que tiene más sal que el del mar, y allí vive la parihuana. Entonces se llamaba esa planicie Parihuana-Pajochan en quechua, o sea, la laguna de la Parihuana. Pero los españoles al llegar ya concretaron las dos frases o el término y le llamaron Parihuanajocha, y de ahí viene el nombre de Parinacochas. Y esa parihuana es de color blanco y rojo, y salen cuando hay grandes trombas y tempestades en Parihuanajocha, salen las parihuanas hacia Pisco, y ahí vio San Martín el color blanco y rojo de la parihuana y dijo ahí el nombre del Perú. O sea, mi provincia, Parinacochas, incluso dio origen al color de la bandera, emblema nacional. ¿Su padre era ingeniero? Mi padre era natural de Caravelí, de Arequipa. Y cuando joven, un pariente de él era capitán del puerto de Chala. Y Chala era un lugar tan extraordinario que llegaba la mercadería del mundo y se distribuía de ahí hasta el Cusco, a Parurímaca, todo eso. Pero el capitán de puerto, un pariente de mi padre, lo había hecho llevar hacia Estados Unidos. Y mi padre trabajó con Alva Edison en Estados Unidos y fue del grupo de electricistas. Entonces, cuando los chiclayanos compraron la maquinaria norteamericana para poder instalar su electricidad de la ciudad de Chiclayo, entonces muy poca gente que sabía manejar esas nuevas maquinarias eléctricas, y fue contratado mi padre y vino a Chiclayo. Terminado eso, contrataron para que se electrificara Coracora, y ahí contrajo matrimonio con mi madre y nací en Coracora en 1927. ¿Su madre era de Arequipa o era de Ayacucho? Era de Ayacucho. Por eso yo siempre, hasta en broma, decía, como mi madre tenía su fundo, un fundo llamado Bellavega, en la quebrada de Lampaya, que es el que desemboca en Yauca, pero desde Sangarara, desde el reservorio de Angasjocha y la quebrada de Lampaya, toda esa zona, ¿no?, es extraordinaria, de suerte que yo viví en toda esa zona, una época muy importante. Y usted me comentaba que aprendió a hablar quechua en su infancia. No, mi primera lengua
como andaba jugando desde niño con los niños del campo, primero cuando mi padre instalaba la electricidad y tenía sus ayudantes, eran gente campesina, y esa gente campesina tenía sus hijos, todos hablaban quechua. Mi papá no hablaba quechua, mi mamá sí hablaba muy bien quechua. Entonces yo aprendí bastante jugando con todos los niños el quechua, y bueno, en toda esa hacienda y en todo ese valle que le acabo de mencionar, el lenguaje común era el quechua, para jugar, para sembrar, para todo era el quechua. Más bien ya después de 6 o 7 años de edad comencé a aprender a la fuerza a hablar castellano y ir a la escuela, ¿no? Cuando ya tenían 6 años, más o menos. Así es. Claro. ¿Cómo así usted pensó en ir a estudiar a San Marcos? ¿Cómo le surgió el interés? Resulta que en mi distrito de Puyo, de la provincia de Parinacota, solo había hasta el 3er año de primaria. Terminado el 3er año de primaria, mi hermano mayor, por el lado de mi padre, era cadete en la Escuela Nacional de Policía. Número 1, espada de honor salió, ¿no? Entonces, él viajó en 1938 a Puyo, al distrito de Puyo. Y me encontró que había terminado 3er año de primaria. Entonces, conquistó a mi familia que me trajera a Lima porque ya él se iba a graduar de alférez. Y efectivamente, a fines de 1939, vine cuando estuve en la ceremonia, cuando lo nombraron mariscal a don Óscar R. Benavides, tomaba el poder Manuel Prado Ugarteche, quien le entregó a mi hermano Moisés Gallardo Arenas la espada de honor por haber sido el número 1 de su promoción. Entonces me quedé acá en Lima con él para estudiar 4º año de primaria. Pero como lo mandaron a él a la guerra con el Ecuador en 1940, entonces tuve que regresar a mi tierra. Y tuve que ir a Coracora a terminar mi primaria para después volver a Lima, pero ya en otras circunstancias, porque mi hermano ya quedó en la guerra del Ecuador, tuvo una manifestación muy importante que prácticamente en plena campaña lo ascendieron por acción distinguida. Sobre el año 40. En la guerra del 40. Para el 41. Entonces, ¿usted ya hizo la secundaria en Lima? Terminé la primaria en 1942. Vine en 1943 para comenzar mi secundaria, porque en la provincia no había secundaria. Y ya no alcancé, quería venir al colegio Nuestra Señora de Guadalupe, que era el más famoso en todo el Perú. Pero ya no alcancé a la matrícula y me matricularon en el colegio modelo particular, frente al cuarto donde vivía otro hermano que tenía. Ahí tuve la suerte de conocer a muy distinguidos profesores que eran estudiantes de San Marcos. Ya estaba un doctor de matemáticas, Mendoza, Justo Enrique de Barbieri, el autor de Todas las sangres. Arguedas. ¿Ah? Arguedas. José María Arguedas. José María Arguedas
era mi profesor de castellano, pero más hablaba quechua que castellano, así que nos entendíamos perfectamente. Y como había conocido Coracor, había vivido mucho tiempo en el Lucanas, en Puquio, entonces nos hicimos grandes amigos, que mi cuarto se convirtió en su depósito y él iba a dictar clase al parque universitario y yo estaba en el Girón Puno, o sea, 3 cuadras en el colegio, y ahí él era ya profesor de castellano, José María Arguedas. Entonces, ¿fue su profesor de castellano en la secundaria? Sí, en el primer año de secundaria. Después, para el segundo año de secundaria, ya logré alcanzar a Guadalupe, donde lo conocí ya algunos meses nada más, a Julio Cetello, pero ya por eso, ya cuando en 1900 tantos, cuando egresé, mi promoción se iba a llamar Avellaneda Beltrán, porque murió en una huelga que hicimos un alumno del segundo año de media, Avellaneda Beltrán, porque hicimos una huelga porque la alimentación estaba pésima, especialmente el internado, porque en Guadalupe había internos, medio internos, ¿no?, y externos, ¿no? Entonces ahí hubo una huelga que se hizo y la policía disparó y murió Avellaneda Beltrán. Y nuestra promoción, por acuerdo de nosotros, se llamó Avellaneda Beltrán, pero ese año murió Julio Cetello y en todo el Perú, por ley, todas esas promociones se llaman Julio Cetello. Avellaneda Beltrán, él fue quien, cuando falleció, los estudiantes llevaron su cuerpo a la casona de San Marcos, me parece. Fue en el mismo local de Guadalupe. Más bien era presidente de la Cámara de Senadores, el doctor José Gálvez, y nos visitó cuando estábamos en pleno velorio, porque querían llevárselo a la policía el cadáver, y nosotros no dejábamos. Entonces, cuando llegó el presidente del Senado, José Gálvez, el periodismo lo rodeó y le preguntaron: ¿qué le parece esta masacre? Y él respondió: las palabras están de más. Y al día siguiente, como estaba circulando Expreso, La Crónica, Variedades, El Comercio, y la mayoría de los periódicos sacaron como título, ¿no?, las palabras están de más. Claro. ¿Qué otros recuerdos tiene de esa huelga del Guadalupe? Recuerdo de esa huelga que hubo una unión de las alumnas del Rosa de Santa María de Breña, que vinieron, nos ayudaron, y el encabezamiento lo hizo un paisano mío, guamanguino, Juscamaita, un famoso Juscamaita. Y surgieron otra serie de jóvenes y muchachos que ya, bueno, creo que de todos esos, el único sobreviviente ya soy.